Mami. Parece Pepito Grillo. Uf, 9 euros tirados a la basura. Acabamos de salvar la estafada del año, ¿eh? Exacto. Buenos y fríos días desde Copenhague. Hoy nos levantamos un poquito más tarde. Bueno, hemos venido aquí otra vez al centro porque ayer poco pudimos ver porque estuvo toda la mañana lloviendo sin parar y con muchísimo viento. Vamos a aprovechar hoy que parece que no llueve todavía para ver algunas cosillas antes de irnos, porque hoy ya dejamos Copenhague. Y de paso también queremos contar algunas cosillas Que aprendimos ayer con Sebastián. Creo que puede ser interesante compartirlo. Por cierto, el Tivoli está allí, el parque de atracciones. Es una pena porque queríamos haber vuelto, ya los dos hemos estado, pero queríamos volver. Y justo estos días que estamos aquí, está cerrado. Nos hemos quedado un poco con la ganas, pero bueno, afortunadamente ya lo hemos visto. Y bueno, así aprovechamos para hacer otras cosas también. Y ahorrarnos unos dinerillos, porque no es nada barato. Sí, aquí el Tivoli, por ejemplo, tú tienes que pagar una entrada solo por entrar. Aunque no te montes en ninguna atracción, tienes que pagar ese ticket. Y luego dentro, una vez quieres montarte cada una de las atracciones, tienes que ir pagándola como si fuera una feria, pero pagando por entrar. También tienen unos tickets que tú pagas una cantidad más elevada por entrar y ya te viene incluido atracciones ilimitadas, ¿no? Tienes esa doble opción. La verdad que es una pena que el Tivoli esté cerrado, porque verlo con la ambientación navideña tiene que ser súper increíble. Lo hemos visto por fuera, por las noches está iluminado, pero está cerrado. Hemos tenido muy mala suerte porque estamos a viernes y ya abre el domingo. Vale, ahora que nos hemos encontrado con un parquímetro, quería explicar un poco cómo estamos haciendo para aparcar aquí en Copenhague, porque nuestra idea inicial era dejar el coche en el apartamento y venir en transporte público, pero como ayer estaba lloviendo muchísimo, nos vimos obligados a venir hasta aquí en coche. Y bueno, descubrimos cómo funciona un poco para aparcar aquí, ¿no? Aquí no hay zonas verdes ni zonas azules delimitadas, pero eso no significa que sea gratis aparcar. Igualmente hay que pagar. Hay una aplicación del móvil que es súper útil porque depende de dónde te encuentres geográficamente, ya te marca cuánto cuesta esa zona y lo puedes pagar directamente desde la aplicación y es súper cómodo. Pero también hay parquímetros como este y van por zonas, ¿no? Esta sería como la zona verde, la Grön Zone. Luego también está la zona azul y la zona roja, me parece que es. La zona roja es como la más cara, luego está la verde y la azul es la más barata de todas, que es donde estamos dejando nosotros el coche, que cuesta 2,20 la hora. Entonces, bueno, es un precio bastante asequible para hacer Copenhague. Bueno, ves, aquí en esta señal también te lo especifica. Zona verde, Grön Zone. Y sabes que en toda esta calle puedes dejar el coche, pero tienes que utilizar tu ticket. La aplicación se llama Easy Parking. Tienes que introducir tu número de teléfono y la matrícula del coche. Puse el número de teléfono y ya directamente me salió la aplicación en español. Te localiza GPS dónde estás. Incluso si no estás al lado del coche y te sabes la calle, puedes marcarlo en el mapa y te sale automáticamente el precio. La ventaja de eso, estando lejos del coche, puedes aumentar el tiempo de que quieres estar aparcado. Así que es una gran ventaja y sabes perfectamente lo que vas a pagar. Y cuando llegas al coche, si has llegado antes de la hora prevista, puedes reducir el tiempo. Y entre pitos y flautas hemos llegado a nuestro primer destino del día, que es, ¿dónde estamos? Christiansborg. Christiansborg. El palacio de Christiansborg. Será por palacios aquí en Dinamarca, ¿verdad? Wow, y esto es para los caballos. Fíjate los dos caballos ahí. Sí, vemos un establo y aquí será para dar paseos en caballo. En la entrada del palacio. A los caballos hemos visto mucho cuando vamos por la carretera y vemos los establos cerca de las carreteras. Les ponen abrigos por encima del frío que hace. Es muy gracioso, como los perrillos que le pones el suéter, pues igual pero con los caballos. Llegamos aquí a la zona de la entrada y nos extrañaba muchísimo que hay muchísimos coches por aquí, por fuera de las verjas. Según estamos leyendo, este edificio de aquí es el Parlamento. Bueno, este edificio es el único edificio del mundo que alberga los 3 poderes supremos de un país: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Básicamente es un edificio gubernamental. Encontramos uno de los sitios que ayer nos recomendó Sebastián para visitar, y es el mercado navideño. Sí, el primer mercado navideño que vemos, que pensábamos que no íbamos a coincidir con ninguno porque todos justo que empiezan,
los días que nos vamos de las ciudades, así que no nos ha cuadrado ni uno, pero parece que este sí que nos va a cuadrar. Esperemos, no lo hacemos, todavía no hemos llegado. Ahí está el mercadito. Lo estamos cogiendo cuando están abriendo. Bueno, vamos a explorar qué ofrece este mercado. Huele riquísimo, Self-service, Mira los pastelitos. Tenemos bombones de praliné, de coco, cookies, chili, peperoncino. Quiero probarlo todo. ¿Por qué desayune tanto? Estas papas son súper típicas aquí. Bueno, creo que en muchos sitios de Europa son típicas esas papas. También venden, como supuesto, adornos navideños, los típicos gnomos. Aquí son muy típicos. Ey, esto nunca lo había visto. ¡Qué chulo! Unos pedazos de chocolate. Quiero probarlo todo. Yo quiero comer un perrazo. Oh, mira. Oh. Thanks. Sabe como turrón, caramelo. No sé. Es súper Caramelo. bueno. Sabe más a caramelo. No soy muy fan, pero está bueno. Con los botes de Nutella. Bueno, esto es muy típico alemán. El Glühwein. ¿Qué es? Glühwein es el vino caliente. ¿Quieres un vinito caliente? ¿Lo quieres tú? Para probarlo. ¿Nunca lo has probado? No. You want the red wine? Yes. The Glühwein? Yes. So it'll be 65. 65 coronas. Aquí dejamos el precio. There you go. Okay, thanks. Thank you. Me encanta el vino, pero caliente nunca me lo he tomado. Pues es súper típico en los mercados navideños. No sabía que en Dinamarca también era típico, pero en Alemania lo es. Sí, en casi todos lados yo creo. En Europa es muy clásico. También está, creo, el Glock Beer, que creo que es la cerveza caliente. Ah, Eso sí es muy típico polaco, por ejemplo. wow, eso tampoco lo conocía, la verdad. O sea, esto sí lo conocía, pero no lo había probado. ¿No sabías que existía la cerveza caliente? No. Bueno, voy a probarlo. La verdad que no sé si me gusta. Huele un poco como a... ¿Cómo se llama esto de las películas de cuando eras pequeño? Que era una bebida así roja, caliente. Que era como algo súper desagradable para los niños. Si me acuerdo lo diré. Si lo saben, pónganlo en la descripción. ¡Qué raro! ¡Ah! Está calentito, ¿eh? Y encima como tiene un alcohol, te calienta más. Pero wow, necesito darle otro trago. Miren lo que hacemos por ustedes. Suscríbanse. Suscríbanse. ¿No te gusta? No. ¿En serio no te gusta el Glühwein? Uf, 9 euros tirados a la basura. Es que parece un jarabe, no sé. Espera que se enfríe entonces. ¿Será vino? No, el vino caliente no es para mí. El vino fresquito me gusta a mí. ¿Qué hago con esto? Lo más inteligente sería que lo abandonaras. Sí, ¿no? En una mesita de esas. Sí. Ahora la abandonación. Aquí atrás. Abandonado. Supongo que este será uno de los tantos mercados que habrá en Copenhague, ¿no? Sí, lo que pasa es que solo hemos pillado este. En danés, el mercado navideño se llama Julemarket. ¿Faltas tú? Por cierto, si quieren ver la foto, Instagram Alba y Semi. A ver. No sé si voy a estar algún día, pero es tuyo. Dinamarca 2023. Copenhague 2023. Está bonito. Está chulo, ¿eh? En la derecha 10 euros. Está muy bonito, pero este es más barato. ¿Te gusta más el de la derecha? Sí. ¿Te convence? Sí. Vale. Thank you so much. Bye. ¡Qué bonito! Ya está feliz, Bola ya. de Navidad. Bueno, bola. Trozo de madera, pero es bonito. Hombre, decoración navideña. Aquí está la hamburguesa danesa y una sopa. Pero mira dónde hacen la salchicha. Sí, este es el típico asador alemán. Es súper curioso.
y están súper ricas. Bueno, probamos una salchicha. Vamos a seguir y después venimos. Aquí en Dinamarca la cultura de la bicicleta es muy fuerte. Tienen sus propios carriles, tienen sus propias señales, sus propios semáforos. Desde que son pequeños en el colegio les enseñan ya la educación vial para que aprendan todas estas normas de circulación, porque no es tan fácil como coger una bicicleta y ponerte a pedalear. Tienes que aprenderte unas normas muy estrictas. Aquí tienen muchos problemas, sobre todo en Copenhague, porque muchos turistas vienen y cogen las bicicletas y no se saben bien estas reglas, no se saben bien estas normas porque no están acostumbrados y ocasionan mucho caos en las carreteras. Aquí tienes que ir dentro de tu carril por la derecha para dejar la izquierda libre por si viene otra bicicleta que te quiera adelantar. Muchos turistas cometen el error de ir haciendo zigzag por el carril o ir por el centro del carril. Si estás conduciendo, por ejemplo, tienes que tener mucho cuidado porque te aparecen bicicletas por los lados. Tienes que estar atento no solo por los peatones, sino por los ciclistas, porque ellos tienen preferencia. Está todo súper bien señalizado, la verdad. Junto a autopistas grandes hay carriles bici, en carreteras secundarias también. Y cuando no hay carril bici, te viene bien indicado en la carretera cuándo se puede compartir con un ciclista y cuándo no. Yo creo que aquí en Copenhague hay casi más tráfico de bicicletas que tráfico de coche. Ellos se toman la bici como un medio de transporte, no como un hobby. En España, por ejemplo, quien va en bici normalmente lo hace por hobby. Aquí la ciudad te invita a ir en bici. Una de las cosas que nos comentó Sebastián ayer es el tema de los impuestos. Aquí en Dinamarca se paga entre el 40 y el 60% de los impuestos. Me estoy quedando corto, creo que más del 40% seguro. Casi el 50% de tu sueldo va para los impuestos. Y entre mayor poder adquisitivo tengas, más impuestos todavía vas a pagar. Esto hace que prácticamente el 90% de la población aquí sea de clase media y que haya muy poca pobreza, pero también muy poca riqueza. Eso hace que los daneses tienen la mentalidad de que están invirtiendo los impuestos. No les importa pagar tantos impuestos, lo ven como una inversión, y eso también hace que la población aquí quede en todos los rankings casi todos los años como la ciudad europea donde la gente es más feliz. Sí, estaba más cerca de lo que pensaba. Bueno, hemos llegado al famoso Hav. Nyhavn, una de las calles más famosas de aquí de Copenhague. Está todo decorado de Navidad. Una de las zonas más turísticas de toda Dinamarca, por no decir la que más de toda Copenhague. Las casas son súper pintorescas y hay una avenida con un montón de restaurantes donde te puedes sentar a tomar algo y a comer. Por supuesto no será ni lo más barato ni lo más bueno de todo Copenhague. La primera vez que veo tantos turistas juntos aquí en Dinamarca. Hola. Bueno, que veo En este viaje. en este viaje, claro. Una de las opciones buenas al venir a Copenhague, puedes alquilar unos botes que hacen de taxi, que te hacen un tour, y la verdad que es una buena forma de visitar la ciudad desde otra perspectiva. La verdad que estos sitios para venir a tomar algo no serán baratos, pero tienen un encanto impresionante. O sea, estar aquí tomando algo al lado del canal, yo creo que por una vez en la vida al menos merece la pena gastar ese dinero. ¿Qué te parece el sitio? Muy bonito. Está exactamente igual que hace 5 años. O sea, hasta la decoración no ha cambiado. Hay que reciclar. Hasta los barcos están exactamente aparcados en el mismo, bueno, atracados exactamente en el mismo sitio. Y terrazos en todos lados. Pero tranquila, iremos al sitio bueno. Ah, mira, ya hay otro mercado. No quería venir por aquí, ¿eh? Mira, gracias a mí hemos descubierto otro mercado. A mí. Parece Pepito Grillo. Bueno, el segundo mercado navideño del día. No tiene las casetas rojas, pero bueno, vemos los chocolates como vimos en el otro. Aquí vemos la caseta donde venden glühwein, bebidas y dentro para refugiarse del frío. Este es un poquito más grande, ¿eh? Un cachito más. Mira, hay quesos. Tienen prosciutto. Ah, es parmesano. Hello. Would you like a taste? Y bien fuerte. Está bueno. Está bueno. Good. Really good. Have a nice day. Chao. Bye bye. ¿Más queso? No, eso no es queso, ¿eh? ¿Turrones? Alpes. Son como turrones, ¿no? Sí, eso parece. Pero qué curioso, porque es un queso. Mira qué bonito viene, como en la cajita.
Mira, Then esto we de stop pistacho. with the chalet and we will visit your Es beautiful tradicional, francés supuestamente todo. Yeah, Voy a probar. Ah, que se puede probar. Gratis. Angela Sport. ¿Es un trocito? Very, very good. Merci beaucoup, c'est gentil. My mom will love it. Ah, come with your mom. So we can find a deal, you know? Maybe. Pistachio and almonds are the traditionals. And how much cost? 67 coronas for 100 grams. Llevamos uno. We would like to have the traditional with the honey Traditional. and pistachio. With 2 piece. 2 piece, yes. Yeah, no problem. And mine with pistachio. 1 and 2. I take all. I start like this and then you tell me. Can we get like boxes like Yeah, this? this is more or less the same weight, you know? Oh, okay. I always start like this. This is 300 grams like this. Looking, I was showing you 300 grams more or less. Which So- one? 100, 200, 300 grams. Two box of 100. 205 grams. 138, please. Okay. Coronas. Yes. I hope no euros. Yeah. Oh, it's 18 euros. Where are you from? Spain. ¿Quiere la copia? No. Thank you very much. Oh, thanks to you. See, have a good Disfruta. evening and Merry Gracias. Christmas. Merry Christmas. Bye bye. Le estaba viendo cortar el pedazo ese y dije, no son 100 gramos ni de coña, ¿eh? A ver, acabamos de salvar la estafada del año, ¿eh? Exacto. O sea, ahí probablemente podrían haber 50 euros. Claro, es que, a ver, yo le pregunté cuánto cuesta uno de estos y me sacó el paquete ese, pero me hizo trampa porque en el paquete ponía por cada 100 gramos y Sí. eso de ahí no pesa 100 gramos. Entonces ahí me la lié un poco parda y dije, uy, esto no me está cuadrando, ¿eh? Exacto. Me quería dar ahí a lo mejor 400 gramos. menos mal que fuimos rápidos y, y lo salvamos, porque si no, Eso estafada. te lo da la experiencia del viaje. Exacto. Si no te hubiesen clavado ahí 30, 40 euros, vamos, pero Total, mínimo. Por un torrón, ¿sabes? No. Estaba muy bueno, la verdad, pero no somos No. millonarios. Llevamos carne aquí a la brasa, un asado navideño. Wow, vemos cómo se hace el salmón. Tiene una de forma pinta. también tradicional. Lo hace con el fuego indirectamente para que la cocción sea muy buena. Wow. Huele súper rico y tiene un pintote increíble. Pero mi objetivo de hoy es la salchicha. Bueno, lo tonto, el turrón nos costó. 18 pavos, 200 gramos de turrón. O sea, ese turrón tiene que ser hecho por... Estaba bueno, pero... Bueno, así nos estafaron. Sí. Ok. The toppings. Ok, thanks. El perro es caro. Bueno, son 10 pavos. Wow. Pero esto está buenísimo. El pepinillo le da un toque de loco. Está muy bueno. De lo mejor que me he comido, ¿eh? Se dice pronto. Rápido competición esto. Está en color azul oscuro y azul. Mira. Museo del Guinness World Record. ¿Sabías que existía? No, la verdad que Estaba no. curioso, al menos tiene que estar risa. Vemos al hombre más alto del mundo. No sé cómo se llama. ¿Era pero así de verdad? Probablemente. Porque es un gigante, literal. Está por todos lados. Si está hecho a tamaño real, esto no puede ser real. Mira el pedazo de pie. 2 metros 72. ¿Es real? O sea, yo mido Wow. 1,86. Es que mírale el pie, o sea que eso tenía que hacerse zapatos a medida. Sí, claro. Mide 1,72 y se llama ¿Sigue vivo? Robert Padlock. No. Pesaba 200 kilos. Hombre. Y gordo no estaba. O sea, estaba bien. Ponte a todos lados, a ver. No le llego ni a la mitad. Que no entra ni en la cámara, imagínate. ¿Cuál sería tu Guinness World Record? ¿Qué podrías hacer? ¿Qué dirías? Venga, esto puedo batirlo. Wow, no sé. El de más horas durmiendo. Lo estaba pensando. De hora durmiendo. El de más tiempo tumbada en la cama. También puede ser.
No lo pasaría mal, la verdad, cumpliendo ese... Bueno, depende. A lo mejor el récord está en 4 años o algo así muy loco. ¿Y tú? El de más países visitados, en menos tiempo. Ah, bueno. No sé si serías capaz de cumplirlo. Lo intentaría. Rétenme. Ese también lo haría yo. Me lo pido. Ya me lo pedí yo antes, así que... Ah. Bueno, asegúrense de llevar un GPS con una persona que sepa leerlo. Si no quieren estar dando vueltas... No lo puse, no puse GPS, fui de enterada diciendo, es por aquí. ¿Y yo segura? Sí, por ahí, tú rodea. Y aquí estamos, volviendo a rodear el palacio de... No, mentira, estamos cruzando por el centro. Bueno, estamos cruzando porque si no, perdemos tiempo. Bueno, otra cosa que aprendimos ayer, que los niños en el instituto, el último año, muchos optan por ir a un internado, en el cual pues aprenden a ser autosuficientes, tienen tareas, tienen que ayudar a las cocineras a cocinar, para así aprender ellos el día de mañana, cuando se independicen o vayan a la universidad, pues sean un poquito más autosuficientes. Entonces muchos de los niños optan por ir a un internado el último año de instituto. Desde muy jovencitos ya se les incita los padres y la sociedad a que se independicen y que se vayan de casa. Incluso si no quieres irte de casa y quieres seguir viviendo con tus padres, desde que empiezas a recibir estas ayudas del Estado por estudiar, tus padres ya te van a pedir que pagues como un alquiler por vivir con ellos. Y de hecho está súper mal visto socialmente que vivas en casa de tus padres y que no les pagues ese alquiler. Entonces, una cultura muy diferente de hacer que la gente se haga independiente muy rápido. Y bueno, toda esa cultura de la independencia desde tan jovencitos se ve muy reflejada en luego cómo funciona la sociedad aquí. Muchas familias, muchas parejas que incluso están casadas o que tienen hijos deciden mantener esa independencia y cada miembro de la pareja vive separado, cada uno en su apartamento o en su casa, no llegan a convivir juntos. Y es algo que a mí me vuela un poco la cabeza, no me imagino crecer en una familia donde tus padres sigan juntos y vivan separados, es como muy loco para mí. Wow, no sé qué es esto, pero mira dónde te había traído. Wow, a qué sitios tan bonitos me trae. Se quedará la biblioteca. ¿Es una biblioteca? Biblioteca Haven. El cielo de la biblioteca. Wow. Aquí me sacaría yo 4 carreras. Si tuviera que venir aquí a prepararme los finales, me los preparo con bacanas, Vengo todos los días. Además también estaba mal visto que si eres universitario o tienes más de 18 años, sigas viviendo con tus padres. Por eso aquí en la cultura danesa y las culturas escandinavas se fomenta mucho el irse de casa temprano, ya que tienen las ayudas y muchos optan por irse pues a compartir piso con amigos o con la pareja, o las residencias universitarias, que muchas de ellas son más baratas que un piso normal. Aquí te facilita mucho el poder independizarte, porque ya no es solo la ayuda que te da el gobierno, sino que puedes conseguir trabajos adaptados para estudiantes en los que trabajas muchas menos horas o muchos menos días a la semana y tienes un sueldo que te permite, pues junto con esa ayuda, poder independizarte y pagarte tú tus propios gastos. La mayoría de los supermercados que visitamos y la mayoría de tiendas en general, casi todas las personas que te atienden son chicos muy jovencitos de 16, 17 años que ya están teniendo pues su trabajo y sus ingresos para poder pues ser más independientes y tener sus propios ingresos y sus propios, gastarse el dinero en lo que ellos quieran, su propio dinero que están generando ellos. Fíjense cómo está tan preparada la ciudad para bicicletas, que esto es un raíl para que tú pongas la bici y no tengas que estar cargando la bicicleta para subir o bajar las escaleras. Total. Nos estamos dirigiendo fuera de Dinamarca. Vamos a salir momentáneamente y de hecho fuera de la Unión Europea, porque nos dirigimos a una de las pocas ciudades libres que quedan por aquí. Ahora estamos yendo hacia Christiania, que básicamente es una zona de Copenhague que hace unos años fue invadida, por así decirlo, por los hippies. Se adueñaron de ese territorio. De hecho creo que era una base militar que estaba abandonada y ellos fueron allí y empezaron a construirse de casas y empezaron a vivir ahí. Como que decretaron que en esa zona de la ciudad pues ya no iba
ya no iba a ser parte de Dinamarca ni de Copenhague, que iban a ser un estado propio con sus propias leyes, sus propias normas, y así lo hicieron, ¿no? O al menos eso es lo que creen ellos, porque realmente Cristiania forma parte de Dinamarca igual. De hecho, muchas veces la policía va allí a poner un poco de orden, ¿no? Aunque ellos tienen esa falsa ilusión de que son un estado libre e independiente. Se ha convertido en un gran problema porque casi todo el tráfico de sustancias que hay aquí en la ciudad se hace en Cristiania, porque todo el mundo sabe que allí pues pueden conseguirlo fácil. De hecho tienen como puestitos en los que lo venden como si fuera un mercadillo, y mucha gente va allí a comprarlo. La última vez que estuve yo hace 5 años coincidió con una redada de la policía. Estábamos allí paseando por Cristiania y de repente llegaron pues, los policías, empezaron a tirar de estas bombas de humo, no sé cómo se llaman, pero bueno, empezaron ahí a todo el mundo a cerrar los puestos corriendo y a marcharse. Y así, señores y señoras, es como se pinta un paso de peatón. No pudimos grabar con la cámara porque daba mucho el cante, la verdad. Saqué un par de fotillos con el móvil y algún que otro vídeo también que pondremos por aquí. En general sigue igual que hace 5 años. Tampoco hay mucho que ver, la verdad. Es una zona curiosa por el estilo que tienen todos los grafitis y demás. Es curioso de ver, pero bueno, que si estáis en Copenhague y no vais, tampoco estáis perdiendo nada, la verdad. ¿Qué opinas tú, que es la primera vez que lo visitaba? Pues para mí es un sitio totalmente prescindible. Muy prescindible. No me parece nada interesante. No me parece estéticamente bonito. No sé, a quien le gusta ese rollo, pues que vaya, pero a mí no me gustó. Pues bueno, yo creo que esa ha sido de las últimas cosas que vamos a ver en Copenhague. Sí, porque ya estamos súper cansados, la verdad. Sí, hemos andado un ratito y nada, estamos yendo hacia el coche y ya vamos a ver cuál es la siguiente parada.